Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Buenas noches a todos, bienvenidos a Cristificados. Soy Marlon J. Ortiz, presentador de este programa que con mucho amor y mucho cariño y con mucha dedicación estamos llevando a todos ustedes. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro, también a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live y por supuesto a todos los que están conectados a través de mi plataforma social, en Instagram también y en YouTube en mi canal Cristificados TV. Estoy muy acompañado por una persona que él no lo sabe, pero lo admiro desde el primer momento en que lo vi. Yo pude ver que Dios lo usa mucho para su ministerio, para llevar la palabra de Él a muchos lugares de este hermoso país Honduras. Y hoy, a través de Cristificados, pues queremos llegar a todos ustedes y queremos conocer un poco más de mi querido y amigo hermano Denilson García. ¿Cómo estás, hermano? Buenas noches, mis queridos hermanos. Un gusto estar aquí, ¿verdad?, compartiendo con ustedes. Como ya le decía nuestro hermano Marlon, dio un buen inicio, ¿verdad? Desde el momento de que dice él que me conoció hace poco, ¿verdad? Pues, pocas horas creo. El Señor le ha puesto en su corazón invitarme y he dicho sí, como la Virgen María, hagan lo que Él les diga. He dicho desde el momento de que Él me ha invitado, me ha gustado. Entonces hoy el Señor ha permitido de que esté aquí en esta radio, la radio de todos, ¿verdad? Radio San Isidro, en compañía de nuestro hermano Jonathan, que está en controles, donde ya bendecimos su vida y esperamos que desde ya el Espíritu Santo empiece a tomar posesión de nuestra vida. Gracias de verdad por estar acá. Yo lo conocí a Denilson el día domingo. Que se celebraba en mi comunidad, allá en el Porvenir Atlántida, la vela a nuestro santo patrón San Juan Bautista, que por eso fue que comenzamos con una de las frases de él. Y pues ahí lo conocí y pude ver que Dios lo usa mucho para su ministerio. Y yo dije, pues voy a darle una invitación a que vaya al programa Cristificados y nos regale un poco de lo que Dios le ha dado a través de su testimonio. A la luz del Espíritu Santo y por supuesto del ejemplo de San Juan Bautista, los invito a todos ustedes que están viendo el programa a que se queden conmigo y escuchemos el testimonio de mi hermano Denilson García. No se muevan, ya regresamos. Gracias por estar conectados con Radio San Isidro. Bienvenidos nuevamente a Cristificados Radio. Estoy con Denilson García y Denilson, tengo muchas preguntas para ti. Yo, como les comento a todos ustedes, yo solo lo he visto, no me he sentado a platicar con él. Quiero que todo lo que en este momento nosotros hagamos fluya a la luz del Espíritu Santo, porque yo sé que Denilson tiene mucho que platicarnos y lo que más el Señor puso en mi corazón, como yo le platicaba a él fuera cámaras, fuera micrófonos, era el testimonio de Denilson. Yo no lo conozco, como les digo, pero Dios lo puso en mi camino, por algún propósito será. Entonces, Denilson, cuéntame un poco sobre tu vida. ¿Quién tú eres? ¿De dónde eres? ¿Qué comunidad perteneces? ¿A qué grupo dentro de la iglesia perteneces? ¿Y cómo ha sido tu vida dentro de la iglesia? Bueno, como ya decía, ¿verdad?, mi nombre es Denilson García. Pertenezco a la parroquia Inmaculado Corazón de María, ¿verdad?, que está ahí situada en la colonia del Sauce. Y en nuestra comunidad de San Judas Tadeo. Pertenezco al movimiento de la Renovación Carismática Católica, un movimiento que, como dice el Papa Francisco, una corriente de gracia que está dentro de la iglesia, ¿verdad? Y qué más decirles, tengo 23 años, convivo con mis padres, vengo de un matrimonio bien formado, gracias al Señor, un matrimonio que el Señor ha unido durante 36 años y tengo 5 hermanos, todos varones, yo soy el cuarto y bueno, el Señor ha querido, ¿verdad?, que yo le sirva dentro de su iglesia, la iglesia de Él, esa iglesia que es nuestra Santa Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Qué más decirle? Pues soy un servidor, alguien que cada día quiere hacer la voluntad de Dios y en mi comunidad sirvo, bueno, soy un multiuso, como él les decía, en la comunidad del Porvenir, ¿verdad? Soy polifuncional, donde el Señor me llame. Pero sobre todo llevo la palabra del Señor, llevo así como cuando el día de Pentecostés, ¿verdad?,
que se derramaron las lenguas de fuego y los discípulos salieron de ese miedo a evangelizar con poder. Y sobre todo sirvo de manera muy fuerte en un ministerio de música que pertenece siempre a la renovación carismática. Desde la edad de creo como de 10 años estoy sirviendo. Empecé desde abajo. Primero, ¿cómo les quiero decir? Empecé popularmente, como le dicen, bojotero, ¿verdad? Dentro del ministerio, jalando micrófonos, llevando que son mechas y todo eso, cargando los carros, que cuando salíamos a cantar con el ministerio y todo. Y desde allí ha venido ese trabajo, esa dedicación por el Señor. En mi comunidad siempre me reconocen por tener ese espíritu, pues, de ser un joven valiente, un joven que no se rinde, un joven que, a pesar de que las críticas vengan sobre mí, siempre estamos al pie de la bandera. Sabes que es importante y es agradable escuchar testimonios de personas como tú, que lleva pues prácticamente toda una vida dentro de la iglesia, y es muy satisfactorio y sirve de ejemplo a muchos jóvenes, porque hoy en día la juventud está pasando por una situación difícil. Yo creo que hay mucha inclinación hacia el mal porque es lo más fácil que está a la vista de todo el mundo. Denilson, ¿cómo ha sido tu vida dentro de la iglesia? Bueno, contarles como testimonio ya para ir iniciando, entrando en calor, como dicen. Pues mi vida de servicio, el Señor me ha llamado desde muy temprano, así como Jeremías, ¿verdad? Que estaba muy joven, le diría yo al Señor, estoy muy joven, todavía no sé qué hacer. Pero el Señor me ha utilizado, yo me he dejado utilizar por el Espíritu, que es lo más importante en mí. Me ha dejado guiar por el Espíritu, que a pesar de las diferentes pruebas que he tenido en la vida, siempre he dicho sí. A pesar de mis cansancios, a pesar de no tener nada, el Señor siempre está ahí, ¿verdad? Entonces he ido caminando. Desde pequeño me cuenta mi madre que me llevaba, porque ella había iniciado, ¿verdad?, en eso de la música, dentro del movimiento de la renovación carismática. Desde el vientre de mi madre, ella ya cantaba. Entonces me decía, pues yo creo que va a salir alguien, ¿verdad?, algún músico. Porque a pesar de que sirvo dentro del ministerio de la predicación, de la oración, de visitar enfermos, de lo que me necesita el Señor, tengo ese don que Él me ha regalado, que es el don de la música, que lo he ejercido desde muy pequeño, con ese instrumento de la guitarra, ¿verdad? Entonces el Señor me ha ido puliendo poco a poco. No ha sido fácil, he tenido tropiezos, pero ahí vamos dentro del servicio de la iglesia. Y servir al Señor sobre todo es lo más lindo, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, buscar a Dios en el momento de tu juventud. Lo resumí, ¿verdad? Así es. Entonces me he querido, ¿verdad? Ahorita que tengo fuerza, ahorita que tengo ánimos, he querido arriesgarme por conseguir, ¿verdad?, ese blanco perfecto que es Jesús. No soy ningún santo, sino que soy alguien que lucha día a día por no caer, y si caigo me levanto, como decía un sacerdote. Pues si te caes, pues rebota y ánimo y para arriba. Hay que seguir adelante. Hay que seguir adelante. Entonces, mi testimonio, ¿verdad?, empezó en eso de la música, que me gustaba la música. Desde pequeño yo me hacía como un guitarrista, como esos que salen en la televisión, ¿verdad?, que le aplauden todo. Pero yo me creaba un mundo como de un niño. Pero fui analizando lo que realmente quería en la vida, y el Señor me condujo, me atrajo por eso de la música. Aparte de ser músico, también le hago a escribir canciones, siempre canciones de la iglesia, ¿verdad? Y eso me ha ido animando. El Señor a veces me sorprende, porque hasta manejando, pues a veces el Señor me da unas palabras, me ha querido dar, me ha regalado canciones que yo las he escrito y digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres de mí? ¿Qué más puedo escribir de ti? ¿Qué más puedo dejar llenarme por ti? Y dentro de mi juventud, ¿verdad?, bueno, siempre he sido un joven arriesgado, un joven que de repente, bueno, mi comunidad,
que creo que si me están escuchando, ¿verdad? Podrían dar fe de mí, que de repente me han querido hasta poner de coordinador a mi pequeña edad, ¿verdad? De la comunidad, pero el Señor todavía te está moldeando. El Señor está moldeando, pero ojalá, si el Señor así lo permite, me va a regalar eso o más adelante, bueno, no sé. Quiero decirles, mis queridos hermanos, que conduzco a un grupo de jóvenes, también dentro de la renovación carismática, lo que nosotros le llamamos grupos de oración juveniles, que es un trabajo que de repente el Señor me ha ido dando la sabiduría y el entendimiento. No les diré que es fácil, ¿verdad?, con los jóvenes, pero el Señor ha ido poniendo ese ánimo poco a poco para seguir evangelizando. Y qué más decirles, son 23 años que tengo, creo que una corta edad, ¿verdad, hermano? Sí, muy corta. Muy corta edad, pero el Señor me ha regalado desde los 10 años, bueno, 13 años casi, siguiendo los pasos del Señor. Y aquí estoy, hermano, para seguir sirviéndole a Dios en todo lo que Él me llame. Muchos, para contarles que muchos me han querido, me han dicho que yo tengo la vocación hasta el sacerdocio, hasta el ser un ministro de la Eucaristía por toda mi entrega, pero el Señor sabe en qué momento. Y no sé si de repente solo puede ser un alegrón, como decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, siempre hay que dejar que el Señor no siempre nos induzca. Yo creo que lo más importante de Nilson es tener la entrega, las ganas de hacer las cosas, porque el Señor es lo que quiere. Como dice la misma palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Me gustaría que nos contaras cuáles, a tu corta edad, de las experiencias que has tenido dentro de la iglesia, han marcado más tu vida. Bueno, que han marcado mi vida, sobre todo la primera vez que enfrenté a un público, ¿verdad? Me estrené como músico. Ajá. El Señor, bueno, era un mar de nervios. Fue aquí en la catedral, me acuerdo, en la catedral tocando una misa. De ahí otro momento muy especial cuando Él me regaló en la diócesis de Trujillo también. Muy lindo, estaba muy joven, pero a pesar de mi juventud, y le dije sí al Señor, y hágase en mí según lo que tú dices. Y qué más contarles la experiencia también, hace poco, unos 2 años, estar también en la diócesis de Choluteca, también tocando. Me acuerdo que esa vez iba como servidor a recibir, ¿verdad?, en una vigilia de pastoreo, y de repente pues estaba el ministerio de música de ahí de Choluteca y no hallaba un bajista, porque también le hago al bajo también. Sí, no hallaba un bajista, el bajista no llegó. Entonces un hermano que iba conmigo me dijo: hermano, le toca. ¿Qué? Le digo yo. No, le toca. ¿El qué? No, es que no vino el bajista y yo sé que usted le hace, y así que, hermano, usted es el que va a tocar toda la noche. Pues digo yo: Señor, qué bendición, ¿verdad? Porque estar frente a muchas personas y de repente uno siento tal vez indigno, ¿verdad?, de estar ahí, pero el Señor sabe por qué lo hace. Es algo muy hermoso. ¿Qué más les he podido contar? Varias experiencias en el retiro de Vida Nueva en el Espíritu también, que cuando el Señor me ha regalado muchos dones, muchos carismas, y que los he estado poniendo al servicio de la iglesia y dentro de mi renovación carismática, ¿verdad? Que sobre todo donde yo he nacido, donde yo he dado siempre algo, he dado casi toda mi juventud, siempre he luchado, y sobre todo en la iglesia, en mi comunidad San Judas Tadeo, donde mis hermanos me he sentido confortado, ¿verdad? Me he sentido amado por ellos, y el Señor ahí me ha indicado lo que de repente Él quiere en mi vida. Fíjate que cuando terminó el evento allá en la comunidad del Porvenir, San Juan Bautista, por cierto, un saludo cordial a todos los que nos están viendo y escuchando, muchas personas a las que tuve la oportunidad de acercármeles me platicaron que les gustó mucho la participación que hiciste, y yo les comentaba que todo eso surgió a raíz de que Dios así lo planificó realmente, porque no estaba dentro de la programación. Sí. Y realmente nos pudimos dar cuenta, muchas personas de las que estábamos ahí, que realmente Dios te utiliza, Denilson, y eso yo creo que es muy importante que todo el mundo lo sepa, ¿verdad? Que sos una persona que
obviamente dentro de tu imperfección reflejas a Jesús. Sirves de instrumento para Jesús y a tu corta edad, pues la gente ni siquiera imagina qué edad tú tienes y en esa edad tú estás sirviendo a Dios. Eso es maravilloso. Tengo otra pregunta también. Dentro de las muchas experiencias que has tenido en la iglesia, ¿alguna vez has querido abandonar este camino y por qué? Sí, no, las críticas sobre todo, ¿verdad? Ahorita se me venía a la mente cuando le dijo San Pablo a Timoteo: no dejes que te critiquen por ser joven, ¿verdad? Entonces es algo fundamental que a veces uno, pues de repente, si no estamos cimentados o de repente trabajamos humanamente sin el Espíritu, pues de repente no es fácil. El trabajo del Señor no es fácil, pero a veces por el cansancio, a veces por las críticas, a veces porque de repente uno tiene un encontronazo con los mismos hermanos de la comunidad, de la iglesia. He querido abandonarlo, pero digo yo, el Señor siempre me dice: pero yo te he destinado para ser profeta de las naciones. Entonces, como dicen, pues me pongo triste, pero después se me pasa y sigo adelante y sigo trabajando y sigo esperando en el Señor. Y como dice, si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas, como lo dice Siraces en los primeros capítulos. Y eso ha confortado mi vida, y sobre todo en los momentos de decepción, desesperación, siempre he clamado, ¿verdad?, el Espíritu Santo, que como siempre le digo en las predicaciones donde me invitan, el Espíritu Santo que es promesa para cada uno de nosotros. Pero de repente nosotros como que se nos olvida, lo recibimos en el bautismo y ya se oxida el Espíritu Santo, no lo ponemos en práctica, y entonces digo yo, si el Espíritu Santo, como lo dice en el libro de San Juan, ¿verdad?, de que Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré el Consolador, el Paráclito, el que les va a mostrar, el que les va a dar palabras de vida. Entonces, en esos momentos de que he querido tirar la toalla, siempre he clamado: ven Espíritu Santo y lléname de tu presencia para seguir adelante, para llevar ese fuego, para llevar esa gracia que Él nos ha regalado mediante el bautismo. Fíjate que, bueno, hablando del Espíritu Santo, por ejemplo, la Renovación Carismática Católica es un grupo que el que no lo conoce lo puede llegar a criticar. Sí. Especialmente por esto, por la poca información que se tiene respecto a ellos y también la experiencia que muchas personas no han tenido. ¿Cómo es, Denilson, tu relación con el Espíritu Santo? Pues la relación con el Espíritu Santo, yo diría que es algo bueno que no tienen ni idea, porque el Espíritu Santo, a veces cuando nosotros lo clamamos, el Señor nos regala esa gracia, ¿verdad? Esa comunión con el Espíritu Santo. ¿Qué les podría decir yo? Es sentir una paz en medio de la dificultad, en medio de la necesidad a veces, en medio de la desesperación ante cualquier problema de enfermedad, problema de necesidad, problemas de a veces de problemas con la familia, problemas de falta de empleo, pero he sabido clamar al Espíritu Santo. Como dice, me he querido desesperar, he querido que la voluntad mía que se cumpla rápido, pero de repente me acuerdo: ven Espíritu Santo, digo yo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Entonces digo yo, esa relación que hay que tener con el Espíritu Santo, porque es el que mueve a la iglesia, que la santifica, que la renueva. Así es. Y por eso a veces nuestra iglesia, ¿verdad?, tiene ese problemas en las comunidades, porque no se renueva, no deja que el Espíritu Santo siga moldeando nuestra vida. Y como decía usted, hermano, que la renovación a veces es muy criticada, pero ¿cómo criticar a algo que no conocemos? Correcto. No dejarnos guiar de repente por las apariencias. La renovación, ¿verdad?, a pesar de que ha sido muy criticada, pero es, como decía antes usted, es el motor de la iglesia, es un movimiento que nos gusta orar, que nos gusta alabar al Señor, y sobre todo amamos la Eucaristía, amamos a nuestra Madre, la Virgen María. No perdemos la identidad, no perdemos los dogmas de la iglesia. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, cuando dejamos que nos llene, de nosotros sale
un manantial de agua, como dice, que hay que renacer de nuevo del Espíritu. Entonces, ese es mi comunión con el Espíritu Santo, que a veces me regala dones y carisma, no en el momento que yo los quiero, sino que en los momentos que Él de repente lo indica. Y esa es una de las cosas que yo he tenido y he experimentado, ¿verdad? Como a veces nos dicen, ustedes son como casi de otra secta, pero no. Si el Espíritu Santo se manifiesta como quiere y a donde quiere, y sopla. Correcto. A donde quiere, ¿verdad? Denilson, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de enfrentar una situación difícil en tu vida como persona y como seguidor de Jesús, pero sí me gustaría saber cómo ha sido tu comportamiento o tu forma de enfrentar una situación difícil, y cuál ha sido esa situación difícil en tu vida. Bueno, hace poco, ¿verdad? Hace casi 2 meses perdimos una cuñada, perdón. Muy difícil la situación, mi familia muy quebrantada, problemas económicos, problemas de falta de trabajo. Y a pesar de todas las dificultades, como dice San Pablo, es que siempre San Pablo me sale en la mente, nada nos apartará del amor de Cristo. Las enfermedades, me he sometido a la oración, me he arrodillado, me he postrado y le he dicho, Señor, mira mi situación, mira que aquí estoy, Señor Jesús, yo no puedo nada. Entonces me he dejado guiar en la oración, porque ahí es donde encuentro, yo creo, en lo personal, yo he encontrado la paz en la lectura de la palabra, en las visitas eucarísticas cada jueves. He encontrado esa fortaleza y sobre todo me he dejado que el Espíritu Santo me llene. Para mí en lo personal el Espíritu Santo es el que me ha mantenido estar aquí adelante ante la dificultad, porque digo yo, Señor, no es fácil ver la impotencia a veces, ¿verdad? Ver de que de repente no te atienden a un familiar, se te muere por negligencia de un médico, de repente dices tú, Señor, y entonces el Señor nos prueba y nos mira que cuánto es nuestra fe. A veces yo le decía a mi papá, papi, le digo yo, de repente uno en la vida a veces gana y a veces pierde. Pero digo yo, cuando uno cree que pierde es que porque de seguro es la voluntad de Dios. Así es. Y eso nos pasó hace poco con la pérdida de mi cuñada. Le decía al Señor, pero yo te pedí, yo te rogué. Y en el último instante de la vida le conté, orando, ¿verdad? Pidiéndole al Señor, diciéndole, Señor, que levantara a mi cuñada y todo. Pero el Señor, de repente mirábamos una visión que el Señor la levantaba, pero nosotros pensábamos que para restablecer su salud, pero era para ya llevársela, era para ya que creciera, ¿verdad? Ya que se la llevara el Señor. Y momentos difíciles que me he encontrado, pero digo yo, Señor, en la oración está la fortaleza, en la oración. Y yo, hermano, tú que me escuchas, yo te quiero decir, ¿cuánto le estás dedicando de oración al Señor? Yo no sé si, como le decía en el porvenir, 10, 15 minutos, pero se me viene a la mente esa oración en el Getsemaní, en Mateo 26, 40, cuando le dijo a Pedro, y no han podido velar ni tan siquiera una hora conmigo. Y me pongo a analizar, Señor, tienes razón, en la oración es la que da fortaleza. En los momentos difíciles ha sido la oración que me ha mantenido. En la desesperación era la oración que me ha sosegado. Imagínate cómo llegar a entender que es la oración la fortaleza del cristiano. Si precisamente cuando estamos en momentos difíciles, pasando dificultades, es cuando menos queremos orar, hablar con Dios. Cuando menos queremos decir, Señor, no queremos ni hablar porque estamos molestos, porque de repente lo que hemos pedido no se nos ha concedido. ¿Cómo cambiar realmente esa perspectiva, Denilson? Para mi parecer, yo creo que tenemos que leer más la palabra. Tenemos que comprender la voluntad de Dios. Yo, como siempre le digo a mi comunidad, esa palabra del Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
a veces lo decimos como un lorito y ni sabemos a qué nos estamos comprometiendo. Correcto. Porque cuando nos toca llegar al momento de la dificultad, de la prueba, decimos, Señor, y reprochamos. Pero yo digo que debemos de entender que el Señor permite cosas porque Él lo sabe. Él quiere moldear nuestra vida. Él quiere que nosotros seamos el barro y Él el alfarero. Quiere moldearnos, quiere prepararnos. Pero es un camino que de repente a veces no comprendemos. Y yo a mi corta edad he entendido muchas cosas. Me he convertido tal vez en un joven con una mentalidad de, tal vez como decimos, de un viejito, ¿verdad? De sabiduría, que el Señor me la ha regalado, pero bueno, digo yo, Señor, un plan tendrá, Señor. Un plan tendrá en mi vida. Y pues bueno, hermano, aquí estamos para seguir en ese camino perfecto del Señor. Sabes, nos contabas la situación por la que pasó tu familia y me contabas también cómo tú enfrentabas todas estas situaciones. Pero tú que estás muy cerca de tu familia, porque realmente la pérdida de un ser querido pues no es fácil y por lo general la mayoría de las personas no se levanta muy fácil de esta situación. También sé, por lo que he escuchado, que tu familia es muy cercana a Dios. Es una familia prácticamente instituida dentro de la iglesia, para servicio de la iglesia y de todo el mundo. Pero ¿cómo ustedes, o cómo asimila una persona, una familia de personas cristianas, conocedores de la palabra de Dios, que el Señor les pone una prueba tan difícil como esta cuando ustedes clamaron tanto y el Señor, y de alguna manera recibieron otra respuesta que no esperaban? Sí. Tuvieron visiones y vieron todo lo contrario a lo que humanamente ustedes pensaban. ¿Cómo tu familia se fortalece luego de esta pérdida y continúa en el servicio de Dios? Pues mire hermano, nosotros creo que, como dicen, cuando el Señor nos tocó, ¿verdad?, es cuando más trabajo nos regaló. Contaba mi papá que decía, en ese momento difícil, ¿verdad?, que fue tan rápido, que bueno, en 5 días, bueno, nos cambió la vida por completo. Pero el Señor ya tenía preparado. Fíjese que a la siguiente semana ya teníamos toda la agenda llena de compromisos. Ajá. Y usted cree, no es fácil estar frente a un pueblo, ¿verdad?, darle alegría en momentos más difíciles. Pero el Señor nos ha dado esa fortaleza y nos hemos arraigado, ¿verdad?, en esa promesa de que si Él permite las cosas es por algo, aunque a veces nosotros no comprendemos. Pues nadie quiere que un familiar de repente se vaya. Creo, ¿verdad?, en lo particular, creo, hermano, que nadie quiere que nadie se vaya de esta tierra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros como familia afrontamos esto? Pues nos levantamos y decimos, Señor, tú permitiste esto, tú nos vas a dar la fortaleza. Y es cuando más trabajo hemos tenido dentro de la iglesia. Es cuando más trabajo hemos tenido, ¿verdad?, dentro de las comunidades. Que en esa misma semana nos invitaron hasta fuera de la ciudad. Nos invitaron a Zonaguera a vivir un momento de Pentecostés. Y a pesar del luto, a pesar de dejar muchas cosas, a pesar de también dejar a mi hermano, ¿verdad?, allá en su casa solo. Pero de repente nosotros nos levantamos y sobre todo la oración, el rezo del Santo Rosario. Decía mi papá, este año nosotros vamos a rezar el rosario todos los días. Ya puede ser domingo, sábado, feriado, bueno. Y nos hemos mantenido. Yo no sé por qué el Señor puso en nuestro corazón esa iniciativa de rezar el Santo Rosario. A lo mejor ya nos estábamos preparando para algo. Para algo. Entonces, ¿cómo nos hemos levantado de esa prueba? No, con el servicio del Señor, con la oración, con dejar que el Señor nos llene de su presencia, que nos empiece a transformar. Y sobre todo, hemos dejado nuestro dolor, hemos dejado todo por Él. Y entonces ahí hemos encontrado, ¿verdad?, ese gozo, esa alegría de superar nuestras pruebas. Y eso ha sido algo muy primordial en nuestra familia. Hemos pasado muchas situaciones adversas de necesidad. Mi papá decía allá en el porvenir, ¿verdad?, un día voy a venir para contar el testimonio, pero hoy vamos a un poquito nada más.
Desde el 2010, 5 años de penumbra. Pero ha sido algo que nos ha ayudado a seguir adelante. Pero ¿qué te parece, hermano, si nos vamos a un corte y después seguimos? Porque Excelente. esto está bueno, creo. Vamos a irnos a un corte comercial, hermanos. Por favor, no se muevan, quédense ahí que venimos con mucho más del testimonio de nuestro hermano Denilson García. Estás en Cristificados Radio. Gracias por estar conectados con Cristificados. Gracias por seguir en sintonía de Radio San Isidro y un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo a través de nuestras plataformas sociales. Quiero saludar muy especialmente a los que nos están viendo en Facebook. Un fuerte abrazo y un cordial saludo a mi prima Glenis Castañeda. Nos escribió al Facebook, dice: saludos, primo. Un fuerte abrazo a todos ustedes también. Gracias también a Didi Messen por estar viendo el programa a través del Facebook. Mi hermano, un fuerte abrazo. Ya días no te veo por la iglesia, yo creo que el Señor te está esperando. También quiero saludar a César Méndez. César, gracias por estar viendo el programa a través del Facebook. A mi querida hermana Olga Contreras, mi hermana, la extraño, ya días no la veo. Nos escribió y dice: bello programa, de acuerdo con todo lo que están diciendo, especialmente lo que dice el invitado. Gracias, Marlon, viva la renovación carismática, la amo. Gracias, hermana, por ese comentario tan bonito. También saludos para Marely Zavala y mi hermano Mr. Jack Calix. ¿Te acordás, Javier, cuando estábamos acá tras cabinas? Un fuerte abrazo hasta España. Cuídate mucho, muchas bendiciones. Entonces, mi querido hermano Denilson, estábamos hablando parte de tu testimonio, pero afuera de micrófonos yo te hacía una pregunta que te quiero volver a preguntar. Denilson, muchos cristianos, me uno a eso, decimos creer en Dios. Realmente creer en Dios es un término fácil de decir, Denilson. Pero ¿qué es, a tu punto de vista, creer en Dios? Para mí, creer es que todos creen que Dios existe, ¿verdad? Que creó el cielo y la tierra, porque de repente escucharon en el Génesis que Él hizo todo, ¿verdad? Pero no es lo mismo creer que creerle a Dios. Así es. No es lo mismo, porque hasta el enemigo cree, ¿verdad? Cuando muchas veces a Jesús, y muchas veces también los espíritus malos le decían a San Pablo de que yo conozco a Jesús, dicen, es Jesús. Entonces vemos, creerle de verdad a Dios es tener esa fe y esa confianza de que cuando nosotros clamamos, cuando nosotros le decimos al Señor que se haga tu voluntad, ya estamos recibiendo la bendición. Siempre me ha gustado, ¿verdad?, esa palabra, creerle a Él. De verdad, con ese corazón, esa convicción. Como decir, creer de que mañana de repente voy a estar con vida, ¿verdad? Tener esa fe y esa convicción. Creer que respiro porque Él vive. Creer de que yo estoy aquí porque Él fue la voluntad. Sabes, yo siempre he dicho, habemos muchos que conocemos de Jesús, que conocemos de Dios, mas sin embargo no conocemos a Dios. Es de lo que estás hablando. Muchos creen, pero no le creen. Sí. Entonces, es una... Más en el problema. Exactamente. En la dificultad. Pasando la dificultad. Denilson, otra pregunta un poquito así rara. Dentro de tu ministerio, dentro de la iglesia, dentro de todo tu vivir dentro de la iglesia, ¿has recibido alguna vez algún milagro sobrenatural que tú puedas decir, esto viene de Dios? Tal vez no directamente tú, pero has sido testigo de alguien que sí realmente lo ha recibido. Sí, muchos testimonios que el Señor ha hecho, ¿verdad? Para que, como dice, si crees, verás la gloria del Señor. Entonces, sí, un testimonio ahí en nuestra comunidad de una hermana que le habían detectado que los pies ya no iba a volver a caminar. Que de repente, bueno, fue internada, ¿verdad? Y de repente ya no tenía la fe y le atacó otros problemas y pensó que no iba a pasar de ahí. Pero me acuerdo que nosotros esa hermana le íbamos a visitar y orábamos por ella y intercedíamos día y noche por ella, haciendo el rosario, dándole esa palabra. Y ahí está esa hermana, ya tiene varios años de que superó esa prueba. Entonces digo yo, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no creer en su misericordia? ¿Cómo no creer? Dichosos ustedes, dice, que creen sin haber visto. Así es. Los apóstoles estuvieron con Jesús y todavía les preguntaban,
¿Y qué tenemos que hacer? Y estaban ahí cerca. Y nosotros, ¿verdad?, que creemos de que Él hace milagros. Entonces yo digo, el Señor sigue haciendo milagros. El tiempo de los milagros aún no se ha terminado. Pero hay que creerle. Ni se terminará para el que cree. Así es, no se terminará. Y siempre digo yo, Señor, tú nos sorprendes cada día, porque tu misericordia es infinita, pues, de tantas cosas que el Señor ha hecho en mi vida, de a dónde nos ha sacado en mi familia, volviendo a mi testimonio, donde durante 5 años, mi querido hermano, del 2010 para el 2015, sin trabajo nadie, mi papá cayó enfermo de la diabetes, nos atacaron unas plagas, no lo creerá usted, cucarachas, por donde sea, hormigas, patacones, zancudo, bueno, una plaga, no sé si usted conoce un insecto que se llama, ¿cómo que se llama? Chinche. Sí, lo conocí, lo que pica, sí. Que por más que nosotros lo fumigábamos, por más que nosotros le sacábamos la cama, hasta nos hizo quemar las camas, que terminamos durmiendo en el piso porque no aguantábamos. Pero de todo eso nunca renegamos del Señor. Siempre orando, siempre confiando, siempre, nunca desesperando. Porque eso es lo importante, que en medio de la prueba nosotros creamos de que Él está en esa prueba, está junto. Entonces digo yo, este es un milagro, hermano. Es un milagro. Porque cualquiera, en el momento de la necesidad, en nuestro país, ¿verdad? Que como vemos tanto desempleo, salen hasta oportunidades de hacer cosas ilícitas. Pero si nosotros no estamos cimentados realmente en lo que es en Jesús, estuviéramos en cosas que el Señor no le agrada. Que a pesar, ¿verdad?, de todas esas dificultades, hemos sabido nosotros superar esas pruebas. No es fácil, contaba mi papá, y también lo vivimos nosotros. Después de tener un negocio, después de tener 2 carros del año, último modelo, eso se fue. Eso quedó en la nada, pues. Quebró el negocio. Y decían, la gente nos criticaba, que nosotros de repente andábamos en cosas indebidas. Pero solo el Señor sabía cuánto esfuerzo nosotros hacíamos. Pero ¿qué pasaba? Que ya no teníamos tiempo para Dios. Ya no queríamos ni ir al grupo de oración, ni a las asambleas, porque solo pensábamos en el dinero. Porque en el dinero estaba todo. Pero entonces el Señor nos sacó de esa prueba. Y ahora el Señor nos tiene ahí siempre trabajando en la viña del Señor. No es fácil, hermano, pero creemos de que el Señor nos ha puesto en este camino para que nosotros miremos la gloria del Señor. ¿Qué más les puedo contar de mi testimonio? No es fácil cuando de repente, cuando teníamos el negocio, nosotros, y no me da pena decirlo, nosotros botábamos la comida porque teníamos bastante en nuestra casa. La pasta solo la utilizábamos y después la botábamos. ¿Y en qué terminamos, hermano? Lavándonos, ¿sabe con qué? Con sal. Con sal, después de tenerlo todo. Pero llevamos esta dura prueba para nosotros salir adelante, para poder soportar estas cosas. Como dice San Pablo, en la necesidad y en la abundancia, no importa, tengo a Cristo en mi corazón. Todo lo considero basura con tal de ganarme a Cristo. Con tal de ganarme a Cristo. Ahorita que estabas diciendo ese montón de cosas por las que ustedes pasaron, esas plagas, ustedes, es obvio que en medio de la prueba también estaba Jesús con ustedes. Y ahorita traía a mi mente cuando los discípulos estaban en la barca, estaban en medio del mar y empezó a azotar una gran tormenta. Jesús estaba dormido en la barca y los discípulos estaban asustados, porque veían que la naturaleza realmente les podía botar de la barca. Y lo más relevante en todo esto es que aún estando con Jesús, ellos tenían miedo. Y Jesús dormía, dice la palabra del Señor. Y ellos con miedo de que se metía el agua a la barca, y le fueron a reprender, y tú estás dormido, le dice, ¿qué pasa? Que no te mueves. Entonces vemos que ante la desesperación, ¿verdad? Una vez los discípulos recurrieron a Jesús a ver qué podía hacer él, ¿verdad? Pero cuenta la palabra que él calmó la tempestad. Calmó la tempestad.
Entonces, ¿qué nos quiere decir la palabra del Señor? Creo que en medio de la dificultad Él es nuestra paz. Él es nuestra paz y es nuestra fortaleza. He visto muchos testimonios de personajes bíblicos que hemos tenido la oportunidad de hablar aquí en Cristificados. Uno de los anteriores pues fue Job. Y ahorita que hablabas de todas las plagas que recibieron ustedes como familia, me hacía recordar de que Job, en medio de toda esta dificultad, nunca apartó su mirada de Dios. Nunca la apartó, y a pesar de que estaba enfermo, perdió todo. Y hasta dice cuenta la palabra que de repente hasta la misma esposa lo renegó. ¿Y dónde está tu Dios? Y a veces sucede en la familia. Y dice, ay, tú que vas tanto a la iglesia, que le sirves. Y es ahí donde nosotros podemos tener esa actitud de Job, ¿verdad? Ustedes, me imagino que se enfrentaron a muchos comentarios como ese cuando estaban, después de tenerlo todo, llegaron a no tener nada. A una lipidia. A una lipidia completa. Sí. ¿Cómo ustedes asimilaban los comentarios de las personas? Bueno, digo personas, aunque a veces hasta los mismos hermanos de la iglesia se prestan para eso. Sí, para mí era muy duro, ¿verdad? Personas que le decían a mi papá, pucho, usted ya va a morir, ¿verdad? Entonces le decía a mi papá muy alegre, sí, ya estoy muriendo, pero yéndome por donde Cristo le. Y lo más curioso, hermano, que esa persona que le decía eso fue la que el Señor se la llevó, persona que murió, y mi papá ahí está, gracias a Dios. Por cierto, escuché también que tu papá fue sanado. Sí, la enfermedad de la diabetes es una enfermedad que creo que todo el mundo de repente dice que no tiene solución, que nada, que médicos por aquí, pero el mejor médico en el cual pudo confiar fue en Jesucristo. Él le creó. Él me decía, fíjese, hay momentos, dice, que en el mismo servicio del Señor, cantando, dice, me faltaba el respirar, me faltaba el aire, pero yo le decía, Señor, a él le decía, Señor, si tú me quieres llevar ahorita, pues ya estoy preparado. Pero no, todavía no era la voluntad de Él. Y ahí está mi papá, confiando en el Señor. Pero hay que tener una fe. Es que la fe pues, está sobre todo, pues. La fe es algo de que, ¿cómo es que dice? La certeza de lo que no vemos. De lo que no se ve. De lo que no se ve, pues. La fe es esa fuerza espiritual que todas las personas debemos desarrollar, porque todos la tenemos. Porque sí, como hablamos al principio, todos creemos en Dios, pero no le creemos, no le creemos a Dios. Entonces esa fuerza espiritual tenemos que desarrollarla con una relación y una comunión con Dios. Yo te quiero hacer otra pregunta. Dentro de tu relación con el Espíritu Santo, me comentabas que pues tú has recibido dones por parte del Espíritu Santo y que los has puesto a servicio de la iglesia, y que algunos de estos pues llegan a ser un poco mal interpretados por algunas personas. Pero yo digo que cuando el Espíritu Santo, cuando dejas que el Espíritu Santo te inunde, te llene, de ti van a salir muchos dones, muchos carismas. Y yo decía, Señor, siempre le pedía al Señor, regálame un don, el que tú quieras. Y me regaló el don de lengua, pero aunque a veces me daba temor, pues, de decir qué va a decir la gente, está loco. Así como le decían los apóstoles en el día de Pentecostés, esos están emborrachados y no son borrachos. Entonces a veces me ha tocado, no todas las veces, el Espíritu Santo me regala en ese momento, ¿verdad? Sino cuando Él quiere. Porque muchas veces nosotros pensamos o hacemos sentir de que con ese don eres el mejor que todos. Y ese es el problema a veces de algunos dones y carismas que el Señor nos ha regalado. Que queremos ver a las personas inferiores, pues queremos que nosotros sabemos más que el Señor, que solo con tener ese don eres el mejor. No, sino que Él se manifiesta como quiere y en cualquier servidor. Pero para recibir esos dones tenemos que pedirlos, tenemos que ser humildes, sencillos, y es algo que nos cuesta a veces. Denilson, otra cosa, mira, personalmente te lo voy a decir. Yo he crecido dentro de la iglesia al igual que tú, pero nuestras experiencias pues han sido diferentes, muy distintas, grupos muy distintos. Yo crecí, Denilson,
honestamente te lo digo a ti, a todo el que nos está viendo y a todo el que tiene la oportunidad de escucharnos a través de la radio, yo crecí teniéndole miedo al Espíritu Santo. Crecí teniéndole miedo a ese encuentro que se tiene con el Espíritu Santo, a ese encuentro sobrenatural, a esa experiencia sobrenatural. ¿Qué consejo le puedes dar tú a todo el que nos ve y nos escucha, que se enfrenta a esta situación? ¿Cómo romper con esa atadura? Porque en realidad es una atadura. Sí, no, yo de repente a todos esos hermanos, ¿verdad?, que todavía no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, se lo voy a decir con la palabra del Señor. Mejor. Porque a veces dicen que uno se inventa cosas o de repente es lo que la humanidad quiere. No, vamos a leer la palabra del Señor porque quiero que Él les conforte a ustedes. En Hechos 19. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo llegó a Éfeso. Después de recorrer las regiones altas de la provincia, ahí encontró a un grupo de discípulos a los que le preguntó: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos les contestaron: nosotros ni siquiera hemos oído que se puede recibir el Espíritu Santo. Pablo preguntó de nuevo: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Ellos respondieron: el bautismo de Juan. Y dijo Pablo: Juan dio un bautismo para arrepentimiento, pero invitaba al pueblo a que creyera en el que vendría después de él, y este es Jesús. Lo escucharon y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y como Pablo les impusiera las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hablaron en lenguas y profetizaron. Eran como 12 hombres. Entonces vemos, ¿verdad?, lo que la palabra de hoy nos quiere decir. Que de repente a veces nosotros nos hacemos esa pregunta y decimos: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Por qué tú le tienes miedo al Espíritu Santo? Si es una promesa, no es algo del otro mundo, algo que está cimentado en la palabra. Pero cuando no dejas que el Espíritu Santo te llene, tienes un gran miedo. Si tú le tienes miedo al Espíritu Santo, hermano, hay que preocuparnos. Porque el Espíritu Santo, dice la palabra, que es el que nos va a santificar. Exacto. El que nos va a dar la fortaleza, el huésped, el que va a venir en la ayuda cuando tú lo necesites, en medio de la desesperación. Pero yo les digo a mis queridos hermanos que todavía tienen ese miedo del Espíritu Santo, que le hablan, abran ese corazón y dejen que el Espíritu Santo les llene, y van a tener muchos dones, mucho carisma. Sobre todo van a tener el fruto del amor, de la paz, el dominio de sí mismo. Entonces yo les invito, ¿verdad?, que abran el corazón al Espíritu Santo y verán que su vida, que su familia, donde ustedes vivan, va a ser mejor. Fíjate que, bueno, te hacía esa pregunta porque es muy común, Denilson, dentro de los muchos católicos que hay. Tienen miedo a esa experiencia. Tienen miedo a qué va a decir la persona que está al lado, qué va a pensar este, lo otro. Y es más decirles: el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios mismo. No podemos tenerle miedo a Dios. Me lo digo a mí mismo también. Aparte de eso, es increíble cómo no nos hemos dado cuenta que por parte de Dios solo vamos a recibir cosas sobrenaturales. Porque Dios no es como nosotros, no es natural. Dios es sobrenatural y de Él proviene toda la paz, el amor, la misericordia, la gracia y, en fin, Denilson, un montón de cosas. Yo creo que el tiempo no nos da para hablar de tantas cosas. Hablando de tantas cosas de estas. Yo creo que no es la primera vez que vas a venir, Denilson. Yo creo que vamos a seguirte invitando para que sigas. Así que yo te agradezco mucho el que hayas estado acá. Quiero que por favor también, antes de despedirnos, pues invites a toda la gente que se comunique con ustedes, con tu familia, porque son un ministerio muy hermoso, yo se los recomiendo. Son gente que se dedica a muchas cosas. Por favor, dale tú la información para que ya puedan tener conocimiento de ustedes. Bueno, nosotros, ¿verdad?, somos un ministerio de música de la Renovación Carismática que se llama Amor y Paz. Y que también, ¿verdad?, nos pueden contactar por medio de Facebook. Tenemos una página, Ministerio de Música Amor y Paz RCC. Ahí nos pueden encontrar de muchas actividades que hemos realizado. Y bueno, mi número, ¿verdad?, es 98736552. Y también nos pueden comunicar también al 8750-2062. Estamos al servicio de la comunidad. Estamos al servicio
de nuestra iglesia católica. Para cualquier actividad que tú nos ocupen, lo necesiten, ya sea una asamblea de oración, ya sea una hora santa, ya sea una misa, ya sea noche de alabanza. Bueno, los que ustedes van a hacer en su comunidad, invítenlos. Nosotros vamos con el mucho amor y cariño, ¿verdad? Así es. Y sobre todo nosotros damos ese sí al Señor para llevar, ¿verdad?, el Evangelio. Y decía yo allá en el Porvenir, nosotros somos el burrito que llevó a Jesús nada más en la entrada triunfal. Así es. Así es que gracias, Denilson, gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes de la programación de Radio San Isidro y también de Cristificados Radio y todos los que nos están viendo a través de las plataformas sociales. Un fuerte abrazo a todos, bendiciones, gracias. Nos chequeamos el próximo miércoles, primeramente Dios.